Para dar inicio a mi reporte, voy a comenzar con el principio de los sucesos que dieron pie a todo este momento histórico que es la, la Nueva España. Esto comienza con la llegada de Hernán Cortés y la conquista de México en 1519 a 1521. Comienza con Hernán Cortés llegando a Veracruz en 1519. De que llega a Veracruz, comienza una campaña contra el Imperio Azteca, que implica ir de Veracruz hasta Tenochtitlan. Durante su viaje, o su recorrido, por así decirlo, forma algunas alianzas con algunos pueblos indígenas que eran conocidos por ser enemigos de los aztecas, del Imperio Azteca. Finalmente, en 1521, Hernán Cortés llega a Tenochtitlan, que era la capital del Imperio Azteca, y comienza una batalla que trajo muertes, bueno, miles de muertes de parte de los dos bandos. También trajo consigo eh, la ya conocida viruela y finalmente gana en el dominio de esa región. Cae el Imperio Azteca, pero no todo fue malo, sino también con la llegada de los españoles llegaron nuevas tecnologías, herramientas y el cristianismo. Fundación de la Ciudad de México 1521. Después de la caída de Tenochtitlán, sobre sus ruinas se comenzó a alzar una nueva ciudad a pedido de Hernán Cortés. Esta ciudad pronto se convertiría en el nuevo nido del virreinato en Nueva España. Las poblaciones indígenas que llegaron a sobrevivir de estos conflictos se fueron reubicados y puestos a trabajar para los conquistadores españoles. Este movimiento marcó el inicio del sistema de gobierno colonial y también comenzó a crecer una economía basada en los trabajos forzados de los indígenas, por así decirlo, ya que los únicos beneficiados de esto solo fueron los colonos españoles y las élites criollas. El resto que fuera de un rango social más bajo era quienes tenían que trabajar de forzosamente en la ganadería o la minería. Establecimiento del Virreinato de Nueva España 1535. Finalmente, cuando se termina de construir la ciudad que se alzaba sobre las ruinas de Tenochtitlan, se funda de manera oficial con el virreinato, con su primer virrey, que sería Antonio de Mendoza y Pacheco. Este virreinato abarcaba un territorio que estaba constituido por México, partes de Centroamérica y algunas partes también de Estados Unidos. Este virreinato contaba con una administración que permitía a la corona española hacer un uso indiscriminado y abusivo de los recursos naturales y además de el trabajo indígena. Esto los explotaban con un sistema de tributos y encomiendas, aunque hubo algunos grupos indígenas que estuvieron bajo protección de la iglesia del momento, pero fuera de estos pequeños grupos que eran la minoría, el resto de la mayoría de los grupos indígenas fueron severamente explotados. Expansión territorial siglos XVI a XVIII. Durante este periodo de tiempo, la corona española buscó una expansión hacia el norte, a lo que es Estados Unidos, y llegó a territorios como Texas, California, Nuevo México, solo por mencionar algunos. Esta expansión se vio motivada por la búsqueda de nuevos minerales y recursos. Sin embargo, este movimiento no solo trajo minerales y recursos, también trajo conflictos con algunos grupos nativos de los territorios que se buscaban llegar.
Sin embargo, esto no afectó mucho, ya que los colonos y los misioneros establecieron misiones y presidios que dieron lugar a nuevas formas de vida, religión y organizaciones sociales. Gracias a esto, la economía se benefició de la minería y todo lo que conllevaba, pero recordemos que había grupos indígenas y algunas clases sociales bajas que se veían afectadas por por el trabajo forzado. Y con esto de nuevos centros mineros y más búsqueda de recursos, estos grupos solo se vieron más afectados en lo que respectaba a la explotación. Y finalmente llega el momento histórico que dio lugar a una nueva era de cambio para México, de dejar de ser Nueva España y pasar a ser México como lo conocemos actualmente, y que fue el detonante para un gran cambio, el movimiento de independencia en 1821. Después de casi una década de lucha, finalmente se consiguió la independencia de México en 1821, y esto marcó un fin para el virreinato de Nueva España. Este movimiento de independencia se vio impulsado por la desigualdad social y las condiciones en las que se encontraban las clases bajas. La explotación también fue un gran factor que fue el detonante. Igual también se vio impulsado, bueno, influenciado más bien, por las otras luchas de independencia que se estaban dando en otros lugares como la francesa o la estadounidense. Si bien este movimiento de independencia marcó un cambio en el gobierno, en cómo estaba administrado todo esto, dio lugar a que los criollos pudieran participar más en otros cargos, dio acceso a varios derechos, por así decirlo, de los cuales las clases bajas no gozaban. A pesar de todo esto, no se dio un gran cambio, ya que las comunidades marginadas, que eran todavía un poco, eran, ¿cómo decirlo?, clases sociales más bajas que los criollos, no continuaron en su marginamiento, continuaron aisladas socialmente hablando de las otras clases. Esto no benefició en nada a las clases que estuvieran más abajo de los criollos y no vieron ningún cambio ni beneficio, al menos en el momento, hasta que las tensiones desaparecieron y pudieron comenzar a progresar.